Buenos días. Qué rico estar el domingo buscando la palabra de Dios. Es muy importante buscar la palabra de Dios porque nos alimenta espiritual. Qué rico cuando usted lo primero que se levanta es: Señor, te necesito. Y ir a la palabra de Dios. En el capítulo 20 de Éxodo, Moisés instruyó o enseñó a Israel en cómo tenía que pelear la batalla y conquistar la tierra prometida. Era un tiempo que Israel andaba muy pequeñito. En la tierra prometida habían reinos inmensos. Israel andaba en cabañas, pequeñito. Israel era insignificante. Y Dios le dice a ellos: ve a la tierra prometida y conquístala. ¿Cómo voy a conquistar algo si mire, semejantes imperios están allá? La batalla usualmente era difícil porque los reinos que estaban en la tierra prometida tenían caballos, carros y muy fuertes. Eran demasiado numerosos y eran ejército. Israel, pequeñito, con tienda de campaña, a tomar posesión. Pero se le olvidó algo. Tenían que depender de Dios. Perdónenme. Yo no sé que un hijo de Dios se levante y no ore. No puedo meterme en la cabeza mía que un hijo de Dios se levante como si nada. No puedo caber acá en esta cabeza hueca, pero cabeza, que Dios, ustedes o un hijo de Dios, se levante sin orar y leer la palabra de Dios y decir que confío en Dios. ¿Cómo comencé el estudio hoy? ¿Cómo? Sí, ya ahorita hablamos siempre al final cuando eso. ¿Qué dije al comienzo? Israel era un pueblo pequeño, pero alguien más para allá, no pusieron cuidado. Qué extraño que cuando uno se levanta es lo primero que uno hace orar, ¿cierto? Mire, Israel tenía que tomar posesión de la tierra prometida. Y si tenía que tomar posesión, tenía que confiar en ¿quién? Y uno que es hijo de Dios no es religión. Si usted tiene una relación con Dios, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Buscarle. Israel iba a entrar a la tierra prometida. Ellos tenían que confiar en Dios. Un hijo de Dios, para vivir diariamente, ¿qué tiene que hacer? Confiar en Dios. Pero a veces no lo hacemos. Es que yo no voy a batallar, no voy a conquistar, no voy a la guerra. Pero usted va a hacer actividades en el diario vivir. Sin querer usted puede caer en pecado. Le está pidiendo a Dios que le ayude en su oración. Porque a veces nosotros no confiamos en Dios. Porque si usted y yo confiamos en Dios, ¿sabe lo que haríamos primeramente en el día? Lo primero en el día que haríamos: orar. Y decir: Señor, te necesito en este día. Y leer la palabra de Dios, porque confiamos en Él. Pero muchos no. Y dicen: yo confío en Dios, pero no lo demuestran en la intimidad. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, en Deuteronomio capítulo 20. Confiar en Dios. Y Moisés le está enseñando o le enseñó al pueblo de Israel cómo tenían que confiar en Dios, cómo tenían que
de entrar a la tierra prometida y cómo tenían que hacer la batalla, cómo tenían que entrar a conquistar. Y ellos tenían que pelear. ¿Con quiénes? Con imperios muy poderosos. Israel, para ellos, era uno simple pueblecito. No eran imperios, no era una ciudad, no, sino eran unos pequeñitos. Y los otros eran muy numerosos. ¿Ustedes están confiando en Dios? ¿Confían en Dios? ¿O en quién confían? Porque si confían en Dios, ¿a quién están buscando? Porque si uno confía en Dios, en lo primero que yo cuando confío en Dios, busco. Un ejemplo. Yo confío aquí en la iglesia por el manejo de la parte contable. ¿A quiénes? A la tesorera y a la contadora. Confío en ellas, ¿por qué? Porque ellas son idóneas para ir a la función. Ahora, si yo confío en Dios, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Pero muchos dicen, yo confío en Dios. No lo busco en la intimidad. Confío en Dios, pero me levanto y no saco ni al menos 5 minutos para decirle, Señor, ayúdame en este día. Y eso es lo que vamos a aprender hoy con Deuteronomio capítulo 20. Nos fuimos con el versículo 1 al 20. Pero antes vamos a hacer la lectura del estudio, la oración. Padre Celestial, gracias por este momento que estamos acá reunidos. Gracias por tu provisión, por tu sustento. ¿Quién más sino, Señor, que tú suples nuestras necesidades? Gracias por obrar conforme a lo que tú haces. Ayúdanos, Señor, que nosotros nos evaluemos cómo confiamos en ti o si no confiamos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, ¿cómo confiar en Dios? Y nos vamos con la porción. Por favor, Giovanni, ¿me ayudas? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón, suyo a filo de espada, solamente a las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti,
que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las naciones de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en sitio. Mas el árbol, que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgar. Mire que en esta porción son las leyes sobre la guerra. Cómo tenía que Israel pelear con los imperios en la tierra de Canaán. La primera base está en el versículo 1 al 4. ¿Cuál es la base? Pues el mandato. ¿Cuál? Confiar en Dios. No temerás, no tendrás temor en ello. Los israelitas tenían que entrar a la guerra con imperios más numerosos, imperios con más fuerzas, imperios que eran o están acostumbrados a pelear. En cambio, Israel, ¿qué era? Un pueblito pequeño. Y también ellos habían salido ¿de qué? De la esclavitud. No tenían la capacidad para ir a la guerra. Y Dios los manda a pelear. Mire que Dios sabía que ellos tenían que depender de Él. Y ellos tenían que saber que Dios ya lo había sacado ¿de dónde? De Egipto. Y le había dado la victoria. Lo único que ellos tenían que hacer, ¿qué era? Confiar en Dios. Dios le había dicho a ellos una razón: vayan y no tengan miedo, vayan y tomen posesión de la tierra prometida, porque yo estaré con ustedes. Mire que Dios no negó a sus enemigos, no le metió paquete chileno. Hay una tierra bonita y está sola. No, Él le dijo, van a conquistarla, y los enemigos son inmensos, son poderosos, son grandes, pero ustedes están conmigo. Dios no le mintió, le mostró realmente que ellos tenían carros, caballos y que eran peleadores, pero le dice a ellos, lo único que tienen que reconocer no es que ellos son mayores que ustedes, sino que yo estoy con ustedes. Dios estaba con Israel, eso es lo que tenían que saber. Igual como hoy, ¿cuál es la circunstancia en su diario vivir? Tú estás con Dios. Mire que en Romanos 8:31 nos dice, o es una comparación entre esta parte que nos dice la base: confiar en Dios, confíen en Dios. Y en Romanos 8:31 nos dice algo. ¿Qué nos dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire que a nosotros, al pueblo de Israel, en esta porción del versículo 1 al 4, Dios, ¿qué le está diciendo al pueblo de Israel? Confíen en mí, vayan a la guerra, porque yo estoy con ustedes. Y usted va a decir, eso está escrito para el pueblo de Israel, yo soy hijo. Como usted hijo, estamos en el versículo 8 de Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que usted tiene que saber, que Dios está con ustedes igual que estuvo con el pueblo de Israel. Sí, uno con Dios es la mayoría, usted con Dios es la mayoría. Eso no implica que usted no dependa de Dios, no, usted tiene que depender de Dios, pero
Cuando usted tiene la base en la ducha, que Dios es el que lo está guiando, usted tiene la victoria. Pero aquí, miren que en el versículo 4, 2 al 4, nos muestra las funciones del sacerdote. El sacerdote, cuando Israel iba a la batalla, ¿qué aparecía en ellos? El arca. El sacerdote tenía que estar el arca de Dios para la batalla. Muchos dicen, una función de los sacerdotes era llevar el arca. Siempre que iba a pelear Israel contra alguien, llevaban el arca. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y por eso que Israel siempre que ganaba. ¿Por qué? Porque Dios les mostraba a ellos cuándo pelear y cuándo no. Y era importante. Pero otra función de los sacerdotes era animar a los soldados. Era recordarle la palabra de Dios, mantener esa fe firme. ¿Por qué? Porque imagínense ellos peleando contra unos ejércitos inmensos, ¿qué van a sentir? Miedo. Y el sacerdote les recordaba la palabra de Dios. La palabra de Dios diciendo, Dios está con ustedes. Dios lo está guiando a pelear. Eso es lo que estaba haciendo la función del sacerdote. ¿Para qué? Para que el corazón de los soldados, ¿qué? No desmayara. Y a veces se nos olvida eso, de él la palabra de Dios, porque usted puede pasar por cualquier momento difícil en su vida, pero no está ese día espiritual, o no está el Espíritu Santo hablándole a usted para recordarle la palabra de Dios, y su fe, ¿qué? Empieza a decaer. Pero cuando usted puede estar en cualquier momento difícil, y usted recibe la palabra de Dios, su fe se mantiene. Puede soportar la batalla, independientemente de cuál sea. Y eso es lo que los sacerdotes están recordándole a los soldados. Dios está con ustedes. Si la voluntad de Dios es el que ellos peleen. Igual, la circunstancia que usted está viviendo, ¿quién permitió en su vida? Dios. ¿Quién es el soberano que tiene el control de la vida? De todo, Dios. Si usted depende de Dios, ¿por qué se preocupa? ¿Cierto? ¿No es Dios quien está con usted? Entonces, si usted depende de Dios, confía en Dios, ¿qué tiene que hacer? Buscarlo. Pero muchos no hacen y no pueden comprender a Dios. Es muy fácil. Si yo confío en Dios, tengo que hacer dos cosas. La primera, ¿qué es? Oírlo. Si yo quiero tener confianza en Dios, primero tengo que escucharlo. Escucharlo por medio de su palabra, por muchas cosas. Escuchar qué es lo que quiere. Y lo segundo, ¿qué es? Obedecerlo. Si usted quiere confiar en Dios, tiene que hacer esas dos áreas en su diario vivir. Escucharlo y obedecerlo. Pero muchos quieren confiar en Dios y se paran y no lo escuchan. No tienen una intimidad con Él, un tiempo a solas con Él. No oran. ¿Cómo van a escuchar a Dios si no sacan el tiempo? Y ahora menos, ¿cómo lo van a obedecerlo si no lo escuchan? ¿Cómo van a confiar en Dios si no lo escuchan ni oran? Eso es lo que está diciendo Israel, Moisés al pueblo de Israel. Pero mire que aquí Dios pone en el versículo 5 al 9 unas excepciones para que no vayan a la guerra. ¿Cuáles eran? Aquella persona que sembró su campo, pero no va a disfrutar ¿de qué? De la cosecha. Vaya y esté pendiente de la cosecha. Aquella persona que se casó y no puede disfrutar, pues vaya y disfrute. Mire que aquí esa era la función de los oficiales. Era la responsabilidad para estar pendiente del ejército, para mirar si ellos están comprometidos con Dios. Mire que uno tiene que estar comprometido para confiar en Dios. Si las personas que no están,
dejé mi viña, la sembré y ahorita el cultivo, va a llegar la cosecha y otro la va a disfrutar. ¿Qué está pensando? ¿En la batalla o en el cultivo? Entonces, si usted no está aquí pensando en lo que está, mejor váyase. Y eso es lo que está diciendo. Está buscando gente comprometida para confiar. Ah, si usted se casó, tranquilo, vaya y disfrute. ¿Por qué? Porque si usted no está comprometido, va a menguar los compañeros que están al lado. Porque usted va a empezar a quejarse. Yo aquí en el eje peleando por una causa y no van a darme nada. Y allá en mi tierrita, solita, mis frijolitos cosechándolos y yo, otro se va a comer los frijolitos. ¿Sí? Imagínese, y no está pensando en la batalla. Si usted no está haciendo, váyase. Igual, en el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? ¿Quién me colabora con el versículo 8? Cuando salgas a la guerra contra y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso con pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En pocas palabras, ¿cuál es ese hombre miedoso que le va a darle cobarde? Sí, bueno, miedoso suena mejor. Miedoso. ¿Cuál es ese hombre miedoso que le va a dar miedo ir a la batalla? Y por esa actitud va a ser otros que se apoquen. Otros van a decir, sí, no, yo también tengo miedo. Pero ¿por qué la va a tener miedo si usted con quién está? Con Dios. Por eso que los oficiales tenían que sacar ¿a quiénes? A los que iban a menguar la fe, los que tenían más influencia. Ahora yo le digo, ¿cuál es en su vida que está al lado suyo, que usted está viviendo por fe y está tranquilo en una tempestad y usted, Dios tiene el control de todo y usted se está moviendo y hay alguien temeroso? Ay, mire, preocúpese, usted no, mire, y usted está durmiendo, si está comiendo y usted pudiendo dormir como un osito, comiendo bien, ¿sí? Y la otra lo pone a dudar a usted. Ahora sí, yo le voy a estar llorando, ¿cierto? Ay, sí. Ay, yo no quiero a mi ser querido que está enfermo. Ay, sí, yo tengo la paz y yo no. Y empieza uno a pensar y empieza a llorar. ¿Pero por qué? Porque vino una persona temerosa y le metió. Pero a veces nosotros estamos así. Mire que ya empieza otra cuestión. Cuando yo estaba tomando la tierra prometida en el versículo 10 al 15, con las ciudades lejanas. Cuando usted llegue a la tierra prometida y hay ciudades lejanas, imperios lejanos, ¿qué tienen que hacerle? Decirle, la paz esté contigo. Queremos la paz. Si ellos quieren hacer la paz, lo hacían a ellos tributarios, de cobraban impuestos y se volvían esclavos. Y si no, Israel tenía que atacarlos. Y mataba ¿a quiénes? A los hombres. A los hombres. Y dejaban a quienes, las mujeres, los niños y los ancianos, para que ellos les sirvieran. Eso era con las ciudades que lejanas. Pero a las ciudades que estaban dentro de Canaán, ¿qué tenían que hacer? Matarlo todo, destruirlo todo, tanto animales como hombre, mujer, todo. ¿Para qué? Para que ellos no sean una mala influencia de idolatría. Porque recuerden que la tierra de Canaán eran muchas personas idólatras. Idolatraban a muchos y a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. Y aquí le dice Dios, destruya todo ello porque lo van a contaminar, lo van a llevarlo fuera del camino de Dios. Me dejó pensando, a usted y a mí, ¿qué nos está llevando fuera del camino de Dios? ¿Qué nos está llevando a que nosotros no confiamos en Dios? ¿Qué nos está llevando a desconfiar a Dios? ¿Uno desconfía de Dios? Sí. Qué tristeza que muchos desconfían de Dios. ¿Por qué? Porque no veo que Dios está haciendo las cosas. Desconfío porque, ay, me siento asustado. Ore. Ore.
Ese no lo puse, lo voy a ponerlo acá como ejemplo. ¿La oración qué es? ¿La oración qué es? Hablar con Dios, ¿cierto? La oración es hablar con Dios. ¿Sí estamos todos? Listo. Usted, hay momentos en que yo no quiero orar, ¿cierto? Hay un momento, yo no quiero orar. ¿Se han tenido? Bueno, cierre los ojos y haga ese ejercicio, que ya lo hicimos. Ya lo hicimos nosotros ahorita en el culto de oración. Cierre los ojos y dígale a Dios, no quiero hablar contigo. No quiero escucharte. ¿Si es capaz de decirlo? Entonces, ¿por qué no ora? ¿Sí me va a entender? Yo confío en Dios. Pero cuando usted no está orando, le está diciendo, yo no quiero hablar con usted, no quiero escucharlo. Pero sí confío en usted. Es extraño, ¿cierto? ¿Cómo que usted confía en mí si no saca un tiempo para escucharme? Si no saca un tiempo para obedecerme. Y tiene la conchudez de decir, yo confío en Dios, porque yo lo confío como yo quiero, porque Dios no es religión. Listo, sí, estamos, Dios no es religión, porque Jesucristo no murió en la cruz por una religión. Él murió por una relación por los pecadores. Ahora, sabiendo eso, ¿usted está confiando en Dios? Piensa en esto. ¿Cuál fue la circunstancia de esta semana que pasó dura? Que usted se puso, oh, ¿usted confió en Dios? ¿Confió en Él? Vamos a hoy. Cuando usted salió, cuando se levantó, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Lo buscó a Él? Señor, te necesito. No lo hagan, pero ya somos mayores todos, ¿cierto? Uno te tapa la nariz y la boca y aguanta el aire. Y pues, sí, necesito aire, ¿cierto? Añora. Un hijo de Dios tiene que añorar la oración, porque confía en Dios. Si un hijo de Dios confía en Dios, lo demuestra ¿dónde? En la intimidad. Te necesito. Puede pasar un momento difícil, que en su corazón está apachurradito. Sí, hay momentos que usted en circunstancias que son familiares o eso que usted ve y su corazón se apachurra, siente dolor. ¿Usted qué hace? Señor, te necesito. Señor, te necesito. Porque confío en ti. Pero cuando confío en Dios, tengo que demostrarlo en dos áreas. ¿En qué? Escucharlo y ¿qué? Obedecerlo. Porque tengo que ser coherente. Yo confío en Dios, pero ni siquiera lo saca tiempo para escucharlo. Yo confío en Dios, pero yo vivo mi vida como yo quiera. Uy, no vaya a obedecerle tanto. Mire que aquí ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida, Israel, y estaban en la frontera, pero ellos están recibiendo la capacitación ¿qué? Espiritual, porque iba a venir ¿a qué? La práctica era en la guerra que tenía que enfrentar. El mandato era confiar en Dios. Tenían que confiar ellos en Dios. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Cuando los israelitas fueran a pelear, a enfrentarse contra semejantes imperios, no tenía que haber temor de ellos, porque el Dios poderoso estaba con ustedes, con ellos. Esta porción, todo este capítulo lo puedo resumir en confiar con Dios. Israel tenía que confiar en Dios para tomar posesión. Israel tenía que confiar en Dios para vencer los ejércitos enemigos.
Tenía que confiar en Dios. ¿Usted en quién confía en sus batallas? En 2 Corintios capítulo 5, 7 nos dice algo muy importante que usted y yo tenemos que hacer diariamente. ¿Qué dice? ¿No por qué? Andamos por vista. ¿No por qué? Sí, andamos por fe, no por vista. Ahora ustedes, ¿andan por vista? ¿Andan por vista o andan por fe? ¿Usted confía en Dios? Porque, Señor, muéstrame, compruebe, deme. Yo necesito ver para confiar. ¿O usted confía por fe? Mire que Dios usó un rey que fue grande, pecó. Pero él dijo algo importante que usted y yo tenemos que aprender. En Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía. Wow. Jehová, roca mía. ¿Y qué? Castillo mío. ¿Mi qué? Mi libertador. Tan bueno como no decirle eso a él. Puedo tener cualquier circunstancia difícil, pero tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Dios mío, ¿qué dice? Fortaleza mía. ¿En qué? En él confiaré. Escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una relación con Él. Los que hemos pasado por momentos difíciles y los que hemos dicho, me rindo, te necesito, confío en ti, ayúdame. Wow. Sabemos. Y sí, cuando volvemos a todo momento difícil, nos da cosquillita y nos da miedo. Pero decimos, como tú lo hiciste, por favor, ayúdame esta vez. Porque yo puedo ir al Padre por medio de ¿quién? Del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Fácil. Usted puede confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios por ti y por mí en la cruz? ¿Envió a quién? A su Hijo, para que usted y yo tuviéramos comunión con Dios. No para que tuviéramos una religión, sino para que tuviéramos una relación con Dios, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. Fácil. ¿Qué gigante hay en tu vida? ¿Qué gigante tú tienes que decir, Señor, eres tú que me ayudas? Señor, yo quiero confiar en ti. Las religiones no salvan. El único que salva eres tú. Y confío. Muchas personas hemos confiado en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué ha pasado? Ha cambiado la vida de nosotros. Total. Y uno está en una aventura que hay momentos que Dios lo mete en momentos difíciles y uno dice, Señor, te necesito. Él quiere que usted y yo, todos los días, cuando nosotros nos levantemos, lo busquemos. Y le digamos, confío en ti, ayúdame en este día. Pero muchos no dicen confiar en Dios y no lo buscan. Muchos dicen confiar en Dios y no lo escuchan. Confiar en Dios va unido en escucharlo y obedecerlo. Y eso es lo que Dios no le manda. Por favor, cierren sus ojos para hacer la oración final.